Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy, desde aquí, desde mi trabajo, para que se den cuenta que a mí me toca trabajar, que yo no vivo de ofrendas por dólares. Hay gente muy ignorante en este mundo. A mí me toca venir a trabajar todos los días como a cualquier persona. Y no hago esto por dinero, lo hago porque es lo correcto, porque amo predicar la palabra de Dios y así he sido llamado por el Señor. Hoy vamos a hablar de un tema muy de moda. La gente está hablando mucho de Donald Trump, de Biden y de todo esto que ha sido las elecciones, y ahora Biden quedó de presidente y Donald no, y ahora estamos en una crisis, cristianos, ¿qué vamos a hacer? Y se angustian. Pero además de eso hemos visto una cantidad de profetas que predijeron la segunda presidencia de Donald Trump. Mirémoslos. Pero sí el Señor me mostraba y me decía en ese entonces, Él va a llegar a la presidencia de los Estados Unidos y será reelegido años más adelante y volverá a quedar 4 años más en la presidencia, me decía el Señor en ese entonces. Así dice el Señor. Escucha Estados Unidos de Norteamérica. Escucha Europa. Escucha el Medio Oriente. Escuchen el pueblo que está diseminado en cualquier parte del mundo que habla inglés. Vienen días difíciles. Y lo que hoy está pasando en Estados Unidos, eso no es nada. Dios te escogió a ti, señor presidente Trump. Obviamente volverás a ser presidente. Presidente Donald Trump, Mr. President Donald Trump, así dice el Todopoderoso, the Almighty says, no te preocupes por los siguientes 4 años, to don't worry for 4 more years, porque el Señor because the Lord te ha elegido 4 años más has elected you 4 more years para que gobiernes la nación. to rule the nation. Mr. President, Trump, you're not a guest in this house. You've been here, this is your 3rd time. So your family, is Spanish, it is familia. Family, if family knows how to worship them, will be applied. And I also see that the spirit of counsel and might, you're made to withstand the things that were coming at you. But there's a group of people that are standing behind you that believe this is one nation under God. And they stand with you. So I decree and declare that right now. And this other thing I say, but with your other hand as stewardship, we will be able to generate and have generosity enough for this nation and enough for other countries, and because we were called to be a blessing to all nations. So I decree and declare that generosity and stewardship, because God has placed in you the stewardship of heaven to guide this nation. I decree and declare that over you right now. And come on, let's give a praise. Por favor, mirad, grábese esto. 25 de abril 2020. Donald Trump será reelegido. Escuche bien. Seguirá a un segundo mandato. No se olvide eso. Cuidado, se olvida. Lo estoy diciendo acá a través de TV CRED del Salvador. Donald Trump no termina su mandato en noviembre. Va a proceder. Ya vimos que nada de eso se cumplió. Y sobra recitar de nuevo Deuteronomio 18:22. Pero para hacer algo diferente lo vamos a hacer con la traducción del lenguaje actual. Si el profeta anuncia algo y no sucede lo que dijo, será señal de que Dios no lo envió. Ese profeta no es más que un orgulloso que habla por su propia cuenta, y ustedes no deberían tenerle miedo. Todas estas personas que profetizaron que Trump iba a ser el próximo presidente de nuevo, iba a ser presidente de los Estados Unidos, fracasaron, fallaron. Por la ley mosaica deberían morir apedreados, pero afortunadamente ya no están bajo la ley, así que no hay necesidad de apedrearlos. Pero sí tenemos que decir claramente, no hablaron de parte de Dios. Y es que aquí lo que quiero exponer es el peligro de mezclar la política con el fanatismo religioso de estos falsos profetas. No vaya a pensar que yo estoy tomando una postura, o es que está a favor de Biden, o está a favor de Trump. No me interesa estar a favor de nadie. Yo tengo mis convicciones personales, pero quedan ahí en lo personal.
en lo eclesiástico no puedo intervenir, no debo intervenir eclesiásticamente en política. Creo en la diferencia que debe haber entre el Estado y la Iglesia. Soy un convencido de la separación entre el Estado y la Iglesia y en la libertad individual de elección que cada uno debe tener. Principios liberales sobre los cuales fue construida Norteamérica y América Latina. Principios democráticos y principios protestantes. Porque Juan Calvino fue uno de los que mayores aportes hizo a la democracia a nivel mundial. Los aportes de Calvino son reconocidos a nivel internacional como algo fundamental para la construcción de lo que conocemos hoy como los Estados-nación, y lo hablo ahora sí como profesor de ciencias políticas. En ese principio estamos a favor de lo que Calvino planteó, la democracia como parte fundamental del desarrollo del Estado moderno. La democracia no es bíblica, porque lo que la Biblia nos enseña realmente es que el que gobierna es Dios. Sin embargo, es el sistema medianamente más equitativo que nosotros tenemos. Como cristianos debemos participar conforme a nuestra conciencia, conforme a los principios bíblicos, pero sin fanatismos religiosos, sin utilizar la religión como un puente, como un medio para hacer proselitismo político. Y no, definitivamente en ninguna forma debemos participar en nombre de la denominación o de la iglesia. Porque las personas que hacen parte de esta iglesia o de las diferentes iglesias dicen, mi pastor va a votar a favor de este o de aquel, entonces yo también lo haré porque si él lo hace. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre el poder? Daniel capítulo 2, 21. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. A unos haces reinar, a otros los quitas del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Donde tú te encuentras no hay lugar para la sombra, porque la luz eres tú. Es claro, Él es el que permite que hayan ciertos gobiernos y otros no. Y entonces surge una pregunta. ¿Entonces era voluntad de Dios que Biden quedara presidente? La respuesta es sencilla, sí. No puede ser si él no representa los valores cristianos. Sí, puede que no, y puede que el otro tampoco. Pero ¿por qué digo que es voluntad de Dios? Porque hay que entender la voluntad de Dios desde dos conceptos teológicos. La voluntad preceptiva y la voluntad decretiva. La voluntad preceptiva, el precepto de Dios, es perfecto. Él quiere, en su voluntad, Él quiere que todos seamos salvos. Pero en su decreto, solo decretó que algunos sean salvos, no todos. ¿Me hago entender? De la misma manera, en su decreto, Él quisiera que los gobernantes todos fueran buenos. Esa sería su voluntad. Buenos gobernantes que le amen a Él, que le adoren a Él, que le busquen a Él. Pero decretó permitir que no sea así. Por ejemplo, Dios permitió que Hitler gobernara Alemania. ¿Fue permitido o no fue permitido por Dios? Claro que fue permitido por Dios, porque hacía parte de un plan más grande. Entonces Dios planeó todo el desastre del holocausto nazi. Dios lo quería que eso pasara en su voluntad decretiva, sí, en su voluntad preceptiva, no. Una cosa es lo que Él quiere hacer dentro del precepto de lo que es bueno, y otro lo que Él quiere hacer porque sabe que cumple un plan y un propósito más grande. Sin Segunda Guerra Mundial, sin holocausto nazi, no existiría el Estado de Israel. Todo hace parte de un plan. Incluso las cosas malas que Dios permite, no que provoca, que permite, hacen parte de un plan. No sé si Biden vaya a ser bueno o malo, no voy a hacer un juicio de valor, pero si Él lo permitió y si Él permitió que ahora sea en próximos días el presidente de Estados Unidos, es porque hace parte de su plan. No, no es cierto, ese presidente no fue puesto por Dios, eso no es lo que Dios quiere, está fuera de la voluntad divina. De la voluntad preceptiva, no de la decretiva. Ahora, Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, solo Dios puede dar la autoridad a una persona, y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. ¿Se da cuenta? No hay poder fuera de Dios. Todo poder que tenga cualquier humano es un poder que Dios le delegó y que finalmente va a estar bajo el control de Dios, aunque aquel gobernante sea malo. Aunque sea Maduro. Sí, aunque sea Maduro. Aunque sea Duque. Sí, aunque sea Duque. Todos los gobernantes Dios les dio el poder. Sí,
porque hacen parte de un plan más grande. Sin importar si es un buen gobernante o un mal gobernante, todo poder es dado por Dios y debemos obedecer a nuestros gobernantes. Claro, para eso hay una cláusula de excepción, digámoslo así. Cuando el gobernante nos exige hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Claro, habrán cosas que los gobernantes definan que nosotros no estaremos de acuerdo porque violentan los principios bíblicos, y aún así fue Dios en su voluntad decretiva quien permitió que ese gobernante llegara ahí, porque tiene algún propósito, que nosotros podamos volvernos a Dios, que nosotros nos unamos en oración, o que nosotros nos demos cuenta que estamos tranquilos, calmados y que no hemos actuado en una sociedad que necesita una iglesia activa que sea su voz moral. Sea como sea, que esté quien esté, es voluntad divina. Si alguien pudiera tener poder fuera de Dios, entonces Dios no sería todopoderoso. Ningún gobernante de la tierra tiene un poder fuera de Dios. Todo poder que tenga cualquier gobernante de la tierra es porque Dios se lo dio. Por eso es que Dios es todopoderoso. Así que, mis queridos y amados hermanos, les traigo un mensaje de tranquilidad. Tranquilos, no se preocupen, todo está bajo la mano de Dios. Tal vez no sea el candidato que usted quería, pero no se preocupe, si Dios lo permitió así es por algo. Y deja de escuchar a todos estos fanáticos, a todos estos falsos profetas que no hacen sino dar profecías mentirosas, en vez de analizar esto de la política y esto del poder basados en la Escritura, en la palabra de Dios. Si uno lo analizara conforme a la Escritura, como lo hemos hecho en este día, estaría más tranquilo, confiado, descansaría en Dios sabiendo que todo lo que Él permite lo hace por algo. Muchas gracias por habernos acompañado. Ponga aquí su opinión en la caja de comentarios. No olvide dar su like, no olvide poner su me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales. Nos vemos en Biblia Libre.